Hola chicos, bueno, en esta clase vamos a empezar a ver lo que es MongoDB, ¿verdad? Y vamos a empezar a estudiar cómo es esto. Más adelante vamos a ver cómo conectarlo con Node.js en otras clases, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en la clase les he colocado proveer de una base de datos a los sistemas desarrollados como full JavaScript developer. O sea que queremos tanto desarrollar en JavaScript como manejar las bases de datos en algo similar a JavaScript, que es como JSON, ¿verdad? Que es el formato con el que trabaja las bases de datos no relacionales, algunas, no todas, en este caso MongoDB. Competencia que podamos conectarnos a una base de datos. Ok, entonces la base de datos que hemos elegido es MongoDB, es la más compatible con Node.js, también se puede con MySQL. De hecho hay una versión de MySQL que ya lanzó en donde es híbrida, se puede manejar bases de datos tanto relacionales como no relacionales. Aquí abajo les he dejado un par de enlaces de acuerdo a las explicaciones que voy dejando aquí para extender si ustedes quieren. Aquí un poco para que comprendan lo que es Data Definition Language y la manipulación de datos de lenguaje. Uno crea estructuras de datos y el otro modifica los datos dentro de la estructura. Luego tenemos la creación de una tabla en SQL normal. Luego tenemos una URL a Mongo. Y luego aquí tenemos un enlace a la documentación de MongoDB. Es más que todo el inicio de la documentación, que es de donde he sacado material para hacer la parte de la práctica, ¿verdad? Ya que no es tan complicado. Entonces, bueno, aquí está el enlace que les dejé, ¿verdad? Para que ustedes vayan conociendo y para que puedan ver aquí el menú, de que es bastante amplio lo que hay que ver y tiene muchos enlaces, de modo que si ustedes quieren especializarse en esto, pues lo pueden hacer. Realmente toma mucho tiempo, hay mucho que estudiar y pueden profundizar bastante, hacer muchas cosas interesantes con MongoDB. Bueno, bases de datos relacionales. La mayoría de bases de datos son utilizadas para almacenar información estructurada, lo que quiere decir que está predefinido qué es lo que se va a guardar ahí. Entonces aquí estamos viendo básicamente lo que es opuesto a Mongo o a las bases de datos no relacionales. Por ejemplo, almacenando la información de una persona tendríamos los siguientes campos: nombres, apellidos, dirección, do y need, sexo, entre otras características como color de piel, color de ojos, altura, etcétera, etcétera. Pero la diferencia está entre una base de datos relacional y una no relacional, en que la base de datos relacional, así como MySQL o Microsoft SQL Server, es que nosotros tenemos que definir previamente la estructura de los datos. En este caso la estructura va a ser nombre, apellido, dirección y todo esto, y vamos a definir también de qué tipo es, que son de tipo varchar o string, ya en lenguaje de programación estándar, que sean string, que este puede ser booleano, por ejemplo, es parte de la estructura. Entonces, las operaciones que se pueden hacer con una base de datos se hace a través del DML, del lenguaje de programación, que en este caso el lenguaje es SQL. Ojo, un dato extra: SQL es un query language, ¿verdad? Structured Query Language, que es un lenguaje de consulta estructurado, ¿verdad? Entonces las bases de datos que son relacionales utilizan SQL, o sea, un lenguaje estructurado. Entonces el DML dentro del SQL es el lenguaje de manipulación de datos, por sus siglas en inglés. ¿Y cómo podemos manipular los datos dentro de una base? Se puede hacer un insert, o sea, insertar nuevos datos a la base, borrar datos de la base, actualizar datos de la base, que este actualizar es un proceso de eliminar e insertar, y luego obtener datos de la base con el select. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería con DDL, o sea, Data Definition Language, o sea, la definición de la estructura de los datos es así. Vamos a definir que nosotros queremos una ubicación o una tabla de datos que se va a llamar personas, y luego a personas le vamos a agregar su estructura, sus campos. Yo quiero que tenga un ID, quiero que tenga apellidos, quiero que tenga nombres, quiero que tenga dirección, quiero que tenga DUI, ¿verdad? Entonces, y nosotros definimos sus tipos, que este sea entero, que todos estos sean de tipo varchar, o sea, string de 255 caracteres, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, esto es básicamente así a muy grosso modo, de forma generalizada, como ustedes ya deben conocerlo por materias anteriores, lo que es un lenguaje SQL o un lenguaje estructurado.
¿ya? Lenguaje de consultas estructuradas. Entonces, bueno, les adelanto que las bases de datos no relacionales, bueno, primero no necesitan una predefinición de estructura, no la necesitan, pero no quiere decir que no se pueda usar, ¿verdad? Segundo, ellos sí tienen estas operaciones insert, delete, update y select exactamente igual. Lo que cambia es el hecho de estructurar previamente los datos que se van a insertar. Las bases de datos no relacionales no necesitan saber cómo van a llegar los datos. Ellos solo reciben datos y no les importa cómo sea. La estructura que venga, ellos la agarran y la inyectan, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco de las bases de datos no relacionales. Bueno, aquí está la explicación. SQL es un lenguaje estructurado de consultas, por lo tanto las bases de datos no relacionales han llamado bueno, comúnmente se les llama bases de datos no SQL, o sea, que no es el modelo tradicional, no es el modelo estructurado. Hay bases de datos también por grafos, ¿verdad? Que Facebook fue uno de los primeros en utilizarlas, si no es que fuera el impulsor de las bases de datos a base de grafos. Pero bueno, no es el tema de hoy, solamente es una nota extra. Por otro lado tenemos bases de datos no relacionales como, por error le di clic, como MongoDB y MySQL, pero en su estructura no SQL. MySQL es híbrido en sus últimas versiones y ahora se pueden utilizar los dos tipos de bases de datos, estructurados y no estructurados, que no poseen tablas o datos predefinidos. Ellos, en lugar de tablas, manejan documentos y ellos manejan pares llave-valor, no se les llama campos. Sin embargo, los podemos decir así para familiarizarnos. Ellos tienen columnas abiertas, o sea que cualquier cosa puede ingresar. Ellos también manejan grafos y pues hay también de tipo esquema. Básicamente aquí lo que tenemos son bases de datos basadas en documentos, bases de datos basadas en pares llave-valor, bases de datos basadas en columnas abiertas, basadas en grafos y basadas en esquema. Entonces, escalan fácilmente en crecimiento las bases de datos no SQL. Sin embargo, como su nombre lo dice, no están estructuradas, por lo tanto puede haber un menor orden a la hora de recolectar los datos y analizarla. También maneja de una mejor manera altas cargas de usuario respecto a su competencia, que son las bases de datos relacionales, como lo son MySQL y Microsoft SQL Server. ¿Qué es un documento? Es un trozo de información en JSON, ¿verdad? Es como que digamos un registro de una tabla de una base de datos estructurada. Básicamente, si del ejemplo anterior tenemos nombre, DUI, nombre, apellidos, DUI, NID, sexo, ID, entonces una fila de datos sería un documento en MongoDB o en una base de datos no estructurada. Entonces aquí tenemos nuestro documento. Cada documento debe tener al menos uno de los campos, o tener más o tener menos. Como no es estructurado, pues no es trascendental. Y aquí tenemos pues nombres, apellidos, y aquí coloca los datos. Si se fijan, funciona como pares llave-valor en formato JSON, como ya lo hemos visto antes. Llaves para indicar el inicio del objeto, el nombre de la primera variable, se separa con dos puntos en lugar de igual, y luego entre comillas, o bueno, no necesariamente entre comillas, pero ahí se coloca el valor, coma para separar con el segundo parámetro, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es una colección? Es un conjunto de documentos. Básicamente una colección sería como una tabla de una base de datos estructurada. Y la base de datos es un conjunto de colecciones. Y al igual que en una base de datos relacional, no relacional, la base de datos normal o estructurada tiene varias tablas. Entonces aquí la base de datos Mongo tiene varias colecciones y dentro de cada colección hay documentos. Si habláramos en forma de una base de datos estructurada normal, MySQL, SQL Server, la base de datos tiene tablas y las tablas tienen registros. Entonces es más o menos la analogía. Ahora, todas las colecciones o tablas de MongoDB tienen obligatoriamente un Object ID. Si ustedes no se lo asignan automáticamente, si ustedes no se lo asignan, él lo hace automáticamente. Entonces, y les crea el objeto -ID y utiliza la función Object ID, ¿verdad? El Object ID permite no solo identificar de manera única su registro, sino que ahí también va oculto
el momento en que se creó la inserción, ya que es muy común que en los sistemas a toda la información que se inserta se le acompañe información de en qué momento se creó el registro. Por ejemplo, no quieren saber en qué momento se hicieron cada venta del supermercado, no quieren saber en qué momento alguien retiró $5,000 de una cuenta. Entonces, cada movimiento dentro de una base de datos, los programadores tenemos la obligación moral de colocarle un campo. En el caso de las bases de datos estructuradas, un campo que diga fecha de ingreso y fecha última actualización. Es casi por ley que cada tabla debe tenerlo para manejar o dar un reporte a los gerentes, en dado caso la información sea necesaria, para que se pueda recuperar en qué momento se actualizó por última vez un dato, en qué momento alguien le cambió la clave a su cuenta. Imagínense, alguien les roba la cuenta y les cambia la clave. Nos interesa saber en qué momento sucedió, entre otras cosas. Entonces, pero en este caso el Object ID ya oculta dentro de él la fecha de inserción del registro, la fecha en que fue creado. Es capaz de devolver con ese dato con el id.getTimestamp y nos da el tiempo, pues el timestamp del tiempo, lo que al final nos devuelve la fecha y hora exacta con todo y milisegundos. Bueno, entonces eso es así superficial. Vamos directo a la práctica. Vaya, ya en la práctica les va a quedar de tarea a ustedes que descarguen el MongoDB, ¿verdad? Las bases de datos son aplicaciones cliente-servidor, por lo tanto debe existir un programa servidor y un programa cliente. Entonces, en el caso de un programa servidor, nosotros vamos a... Bueno, este es el enlace de aquí en el mismo campo virtual. Vamos a descargar e instalar MongoDB, el servidor, a través de MongoDB Try Download el Community. Hay uno que es para Enterprise. Community es comunidad, Enterprise es empresa. Entonces lo descargan y lo instalan, ¿verdad? Seguir las instrucciones del sitio para instalarlo. Entonces, bueno, yo localmente aquí tengo mi instalador, ¿verdad? Aquí está. Aquí tengo mi Mongo, ¿verdad? Pesa 264 megas, no es ninguna cosa del otro mundo. Y pues como es un Windows es relativamente fácil. Solo le dan clic, solo le dan instalar, seguir. Creo que esta es una versión un poco vieja. Ustedes descarguen la más nueva, ¿verdad? Y bueno, una vez instalado, verifican en qué carpeta quedó instalado. Vamos a ver si esto no lo tenía previsto venir a buscarlo aquí, pero yo supongo que está en Program Files, quizá Mongo, ¿verdad? Entonces entramos a MongoDB y aquí tenemos el servidor. Aquí tenemos el 4.2 y aquí tenemos el bin, y aquí dentro del bin está el comando Mongo, que es la aplicación, y aquí tenemos MongoD, que también es otra aplicación. Entonces estos dos comandos, si ustedes entran aquí en modo consola, vamos a ver, me acuerdo que hay una forma de sacar el consola de aquí, pero bueno, la cosa es que si ustedes entran aquí en modo consola van a poder utilizar el comando Mongo y el comando MongoD. Vea, Mongo sirve para manipular datos, para acceder a los procesos de Mongo. MongoD es para hacer como indicar dónde están los datos, entre otras cosas, ¿verdad? No soy un experto todavía, pero bueno, por ahí va. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, voy a abrir la consola, sigamos aquí dice en la consola utilizar el comando Mongo, y eso inicia el MongoDB en modo consola. Entonces, si yo aquí utilizo Mongo, no recuerdo exactamente, pero a mí me funciona porque ya lo instalé para todo mi sistema operativo, para cualquier usuario, ¿verdad? Entonces, pero en dado caso no funcionara, uno tendría que ir directamente hasta esta carpeta. Si se fijan, copié la dirección de arriba, esta de ahí, la copié. Me vengo aquí, le doy cd, pego la dirección a C, Program Files, MongoDB, Server 4.2 bin. Entonces, y al entrar aquí, pues aquí sí es inevitable, el comando Mongo les tiene que funcionar, ¿verdad? Si no les funciona, o si quieren que les funcione así como a mí, que no puedo creerlo. Va, aquí pongo, va. Entonces, si quieren que les funcione así como a mí, deben agregarlo al path
de Windows, ¿verdad? A las variables de entorno del sistema operativo. Eso ya lo hemos visto en otra clase, no lo voy a repetir. Pero solo lo agregan la carpeta esta, la agregan al pad de Windows y ya su comando mongo, mongod, cualquiera de los que estén aquí adentro les va a funcionar en cualquier lugar de su modo consola. Bueno, explicado eso, continuamos. Entonces, bueno, iniciamos, ¿verdad? Le doy mongo. Si lo tienen todo correctamente instalado, se los va a mostrar más o menos así, solo que la versión, posiblemente ustedes tengan una más nueva. Aquí tenemos conectando a, y aquí está la URL. Esta URL es la que vamos a utilizar para conectarnos desde una aplicación o desde un cliente Mongo. Aquí estamos básicamente usando el cliente, pero en modo consola, para conectarnos al servidor Mongo. Pero si vamos a utilizar una interfaz gráfica, como phpMyAdmin, entre otros, ¿verdad? Vamos a utilizar esta URL de conexión. Si queremos conectarnos desde nuestro software hecho en C#, en PHP, en Java o en Node.js, pues utilizamos esta URL para conectarnos a la base. Y inicio de sesión implícita y con un ID, unas ciertas advertencias, obviamente por falta de configuración. Y aquí pues ellos anuncian por todos lados que tienen MongoDB en la nube, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, si es posible, ¿verdad? Y bueno, entonces ya entramos a Mongo, ya funciona al tenerlo aquí. Entonces luego, si utilizamos el comando db, muestra la base de datos actual. Aquí está, la base de datos que tiene por defecto es test. Luego, si utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos, podemos cambiar de base de datos. Bueno, entonces aquí voy a dar use y hay otra base de datos que viene por defecto que se llama examples. Si yo doy db nuevamente, aquí puedo ver que dice examples, ya no dice test. Vaya, ahora vamos a ver cómo insertar datos dentro de MongoDB. Vaya, una colección, ya dijimos que era la analogía a una tabla, ¿verdad? De una base de datos relacional. Si la colección no existe, es creada cuando se intentan insertar datos, a diferencia de una base de datos estructurada, que si nosotros intentamos insertar datos a una tabla no existente nos tira error. En este caso, si intentamos insertar datos a una colección no existente, pues lo que hace es crear la colección, o sea, crea el grupo de registros y le asigna el nombre que nosotros le coloquemos. Se sustituye la colección por el nombre de la colección a la que le queremos insertar los datos. En este caso lo que les quiero explicar es que aquí dice db.collection.insertMany, o sea, collection no es parte del comando, sino que este es el nombre el nombre de la colección que va a tener. Entonces db.inventario, ahí lo dejé en inglés, este ejemplo lo saqué del Getting Started de Mongo, el que les dejé en la URL, y aquí están datos en JSON. Tenemos llaves, obviamente, y aquí al final tenemos la llave de cierre, o sea que es un registro de datos, ¿vale? Entonces aquí tenemos ítem, la estructura de datos ítem con su valor journal. Tenemos QTY, que es como cantidad en español, 25, status A, size. Y bueno, size, si ustedes se fijan, contiene otro objeto dentro de él que tiene HW, que es ancho, alto, y el UOM, que es imagino yo que es el tipo de dato, en este caso. Bueno, no tipo de datos, no se confundan con lo de programación. Es el tipo de medida, en este caso centímetros. Luego tenemos tags, de que este es un vector. Entonces, como pueden ver, es bastante flexible la manera en que puede insertarse datos en JSON. Hay que estudiar JSON para entender cómo insertar datos aquí. Entonces, bueno, copiamos esto. Les comento que esto ya lo hice varias veces. Lo pego. No se ve, pero al darle clic derecho, pues lo pega. Entonces, y db.inventory.insertMany, y ya pues aquí tenemos todo lo que queremos insertar, le damos enter y ahí está, aquí está nuestro objeto. Y como no le agregamos un guión bajo ID a todo esto, pues él automáticamente insertó los ID, y estos son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estos son los 5 IDs que le insertó a los registros que acabamos de agregar. Entonces, bueno, vamos a correr el comando de base de datos y vamos a identificar, bueno, esto es lo que acabo de hacer.
hay que identificar cuáles son, esto es tarea de ustedes, identificar el equivalente de los campos de una tabla y cuáles son los valores. Entonces, de estos datos, identifiquen ustedes cuáles son los datos, cuál es la estructura equivalente a una tabla de la base y cuáles son los datos equivalentes a una tabla de una base de datos estructurada, para que nos vayamos familiarizando. ¿Cómo mostrar información de documentos? En este caso hacemos db.inventory, así entramos a la colección, pero con entrar a la colección no se hace nada, tenemos que utilizar la función find y ya con eso nosotros podemos buscar, hacer un query, básicamente un query de todos los datos. Hacemos db.inventory.find y aquí colocamos un JSON vacío, ¿verdad? Y pum, ahí están los datos. Como ya les dije, ya había insertado otras veces, entonces tengo varias inserciones. Aquí está el Object ID, aquí tienen Item Journal, cantidad, 25, status A, etcétera, etcétera, y todos los inserts que había hecho. Entonces, bueno, si se fijan es algo difícil de leer, entonces podemos utilizar el Prairie. El mismo comando anterior, pero le encadenamos la función Prairie, creo que sí es. Y ahí está. Entonces ya con Prairie es como bonito. Ya con Prairie podemos ver los datos de una manera más estructurada, pero estructurada en la manera en que se imprime, ¿verdad? Entonces aquí vemos el Object ID, el ítem, la cantidad de status, el size con su subobjeto dentro, el tags con su vector de datos y cada uno de los registros, ¿verdad? Cuando ustedes lo hagan en su casa van a poder verlo detalladamente y van a poder hacer pruebas como insertando otro tipo de datos para que vayan pues practicando. Correr dichos campos y observar el resultado, ¿verdad? Búsquedas en los datos. Podemos hacer diferentes tipos de búsqueda. Por ejemplo, si queremos buscar todos los que tienen status de, entonces vamos a pegar este comando. Entonces hacemos un db.inventory.find, hacemos un status, quiero ver si es en mayúscula o en minúscula, status d, cierro llaves, paréntesis, y ahí están todos en donde su estatus es de, a ver, ¿dónde está? De. Entonces luego podemos hacer uno en donde la cantidad sea 0, qty 0, pues no hay ninguno. Luego donde la cantidad sea 0 y el estatus sea de, pues tampoco ninguno. Bueno, vamos a buscar uno con una cantidad un poco más decente. Este tiene cantidad 10. Entonces si yo quiero solo cantidad 10, pues me va a traer todos. Pues algo estoy haciendo mal. Bueno, podría ser, ahí está, fue porque lo coloqué entre comillas. Entonces, bueno, la cantidad es 10. Vamos a hacerlo Prairie. Ahí está. Entonces aquí traemos todos los que tienen cantidad 10. Ahora, quiero, si ustedes se fijan, vamos a ver, no, aquí no puedo explicarlo porque todas las cantidades son de status D. Entonces, por ejemplo, si aquí hacemos un find, aquí podemos ver que hay unos que son, varios que son A y tienen cantidad 45, 25 y tal. Entonces aquí hago un cantidad 45, por ejemplo.
y aquí tengo todos los que son 45. 45 estatus A, 45 estatus A, y todos son del mismo tipo 45. Pero yo tengo otros estatus A que son, por ejemplo, 25. Entonces yo puedo hacer que en lugar de que cantidad sea 25 y estatus sea A, por ejemplo. Entonces nos trae todos los que son 25A. Bueno, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos cuando se tiene un subobjeto dentro. Este sí lo voy a copiar. No se ve. Bueno, entonces vamos a hacer db.inventory.find y aquí hacemos un size.wom, que sería más como la métrica propia, in, ¿verdad? Y ahí tenemos todos los que son in. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos, vamos a hacerlo pretty para que se pueda explicar. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el object ID, el ítem, la cantidad del status y el size. Adentro de size hay un UOM que es de tipo in. Entonces ahí es donde funciona aplicar este comando size, que es el primer parámetro, y dentro de este parámetro hay otro objeto y lo separamos por punto, es de tipo in. Bueno, luego podemos igualar varias cosas. No se puede agregar. Esa. Podemos igualar varias cosas de b.inventory. Entonces dentro de size tenemos tres objetos y podemos igualar los tres a que hagan match al que tenga 1421 cm, y aquí nos hace match con h14 w21 y el uom de tipo cm. Luego también podemos hacer un match con los tags. Si ustedes recuerdan, los tags era un vector. Entonces puede ser blanco, rojo o cualquier cosa, pero si solo jalamos los rojos, pues básicamente va a traer todos aquellos que dentro de su vector tenga rojo. Vamos a buscar uno que no sea ni rojo ni blanco. Tengo rojo blanco, plain. Vale, tenemos un plain, tenemos un blue. Bueno, podemos traer los que son plain. Entonces tenemos tres plain, aquí están. Y si queremos un blue, pues es así. Bueno, luego tenemos cuando queremos buscar más de uno, ¿verdad? Solo colocamos entre corchetes, igual hacemos un vector, ¿verdad? En lugar de colocar aquí el simple blue, colocamos el vector y lo separamos por coma. Entonces blue y hacemos plain. Perdón, me equivoqué en algo. Corchetes, no le veo que me equivoqué. 46. Esto. Y darle. Pues debería funcionar. ¿Será que me he equivocado? Blank. ¿Será blank? ¿Será que me equivoqué? Pues es blank. Leí plain en otro lado. Blank. No. Ahí tengo blue. O será los que son red, blank, plain.
¿Será que debe ser igual? Red, coma blank, coma plain. Ahí está. Pues el vector debe encajar, ¿verdad? Exactamente con el que se está buscando. Y bueno, después de eso podemos hacer una proyección. Si ustedes se fijan aquí en esta muestra que hacemos, él muestra todos los datos independientemente de lo que buscamos, pero nosotros queremos indicar qué campos queremos ver. Entonces para eso hacemos una proyección. Para hacer la proyección hacemos lo de siempre. En la primera parte, si ustedes se fijan, todo esto de tags, todo lo que está entre llaves, es todo lo que queremos obtener. Entonces si le ponemos una coma y le pasamos otro segundo parámetro, por ejemplo, digamos que queremos buscarlo todo, así como estaba en la primera búsqueda. Así estaba al principio, ¿verdad? Entonces esto nos trae todo, básicamente. Lo voy a borrar de aquí, este prairie, y bueno, nos trae todo, ¿ya? Pero en lugar de traerlo todo, lo que queremos es que solo nos muestre ciertos datos del todo. Por ejemplo, ítem y status. Entonces le colocamos una coma, abrimos otro objeto JSON y le colocamos ítem. Si le colocamos 1 al ítem, pues lo muestra. Y si le colocamos status 1, pues también lo muestra. Si le ponemos 0, no los muestra, pero lógicamente los que no están, él asume que son 0. Entonces, al mostrarlo, él solo nos muestra ítem, journal y status A. También nos muestra el Object ID. Ese es el único que por defecto él lo coloca, sin permiso. Entonces hay que especificar que no lo queremos ver. Y nos muestra pues automáticamente solo el ítem y el status. Y aquí podemos empezar a travesear. En la primera parte de búsqueda le podemos poner que queremos, por ejemplo, queremos todos los que son cantidad 10. QTY 10, ¿verdad? Entonces aquí QTY 10, ¿verdad? Y trae todos los ítems y status cuando la colección tiene 10 en la cantidad. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Hasta aquí llegaría la parte práctica. Yo sé que la parte tal vez que se les complica un poco es la instalación, aunque sin embargo eso es relativamente fácil. Aquí les dejé al final un enlace que los lleva al Getting Started. Esto básicamente es lo que les he enseñado hoy. Y si ustedes quieren seguir, pues pueden seguir leyendo esta parte de cómo hacer un deploy en línea. O sea, su base de datos Mongo, hay instancias gratis que Mongo les da, ya con poca capacidad, pero pueden hacer pruebas. Crean una base de datos en los servidores de Mongo y luego se conectan remotamente, ¿verdad? Pero eso es parte de otra clase. Espero que les haya gustado la clase de hoy, chicos, y pasen todos un feliz día. Y también tenemos esto que se llama el Compass Community, que es el cliente con interfaz gráfica. Eso también lo vamos a ver después. Bueno, ya lo alargué mucho. Cuídense, chicos. Feliz día. Adiós.